ayudes con... Bien, estamos hoy a punto de dar por culminada la parte de los atributos naturales de Dios. No se asuste, no va, todavía no. Lejos estamos de terminar el tema en sí de Dios o el estudio acerca de Dios. Pero sí estamos por culminar la parte de este estudio relacionada con los atributos naturales de Dios. Y mientras estaba revisando notas sobre este último atributo que vamos a ver, definitivamente uno no puede decir, al menos yo no puedo, eh, sentirme adecuado para poder hacerles pensar que soy una autoridad en el tema de Dios. Me quedo muy corto, honestamente. Sí, es que Dios es tan inmenso. Y cada vez que estudiábamos un nuevo atributo, me hacía honestamente pensar, nuestro Dios es más inmenso que lo que nosotros por lo general pensamos. Dicho sea de paso y en razón al uso de esta palabra inmenso, eh, me topé con un escritor que él casualmente considera la inmensidad como un atributo de Dios, ¿no? Su inmensidad como un atributo de Dios. No es muy común escuchar ello y con eso no estoy diciendo que esté mal, entonces, pero ciertamente al margen de si es un atributo o no, qué inmenso es Dios, ¿sí? Y por eso es que en lo personal nunca voy a poder llegar al punto de pensar que soy una autoridad en el tema de Dios porque es simplemente muy inmenso, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar hoy, a pesar de que en teoría es más corto en cuanto a la explicación de los atributos ya que ya hemos visto, sin embargo es un atributo que eh, nos hace o nos va a poder hacer sentirnos como confundidos, ¿sí? No que Dios esté confundido o no que sus enseñanzas al respecto sean confusas, sino que nosotros que somos tan distintos, nos cuesta, ¿no? A veces comprender, entender y hasta aceptar los atributos de Dios humanamente hablando, solo por fe. Y bien dice la Escritura, es solo por fe que nosotros podemos recibirlos y gracias a Dios por ello. El atributo que en esta noche vamos nosotros a considerar y a ver es el atributo de su autoexistencia. ¿Ve? Ay, perdón, ¿lo ven o no lo ven aún? No lo ven, ¿no? No, me equivoqué. Perdón un ratito, un ratito. Déjeme aquí hacer algo. ¿Sí? Nuevamente compartir. Eh, Déjeme poner aquí esto, ya. Y ahora sí esto. Ok, ahora sí ya lo deben ver, ¿no es así? Sí, Sí, pastor, sí se ve. gracias. Estaba algo equivocado y confundido, ¿no? Les dije, sí, estudiar de eso. Y claro, simplemente con ver el título o subtítulo, si usted prefiere, uno diría, bueno, ya lo entendemos. Sí,
Simplemente, pues, es que existe en razón a sí mismo, ¿no? Diríamos, lo entenderíamos ellos de esa forma, pero lo que vamos a ver, quizás, repito, nos vaya a confundir, ¿sí? Porque esto de autoexistencia va más allá de simplemente pensar, ah, ya, ok, existe por sí mismo, ¿no? Eh, y tiene sentido el porqué, ¿sí? Eh, Esto que se menciona quizás ya contribuya a que comience nuestra confusión. No es correcto decir que Dios es la causa de sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿quién causó la existencia de Dios? Porque esa es la forma como nosotros nos, ¿no? Conducimos, ¿verdad? Entonces, si Dios no es el causante de sí mismo, ¿quién lo causó? Bueno, la existencia de Dios no tiene a alguien como responsable de ello. ¿Ok? Dios simplemente existe. ¿Ok? Pero decía hace un rato, nosotros no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Porque ya hemos hablado anteriormente, cuando hemos visto de la eternidad, ¿no? Para nosotros todo tiene un comienzo y un fin, ¿sí? Pero cuando hablamos de Dios, ese comienzo no existe, ¿no? Y acá también, cuando hablamos de, ok, o sea, ya, podemos aceptamos en todo caso que Dios es el autor de todo, ¿sí? Pero sin duda que Él tuvo que hacerse a sí mismo. No, no, tampoco, sí, o sea, por eso es que al comienzo dijimos, no es correcto decir que Dios es la causa de sí mismo, ¿ok? Dios simplemente existe y usted y yo ya estamos, ¿no? Repito, porque no vemos las cosas así, ya estamos, o sea que Dios siempre existió, ¿no? Porque nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que haya pues que nos diga, en este punto, sí, no importa que se nos engañe, que se nos diga, pues hace miles de años luz, que ni idea tengo de cuántos años posibles esto podría ser, que en algún día Dios decidió hacerse a sí mismo, por lo menos eso, ¿no? Y no va por allí la cosa, ¿sí? Él simplemente existió, o él simplemente, perdón, debí decir, simplemente existe, ¿sí? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la autoexistencia de Dios? Esa es la pregunta que nos estamos planteando con el propósito de aliviar en alguna forma esta posible confusión ya en nuestras mentes, ¿no? O sea, que como que, o sea, simplemente Él estuvo, ¿sí? Siempre. Básicamente ya, así eso es, ¿sí? Ya nos referimos a que la continuidad y la perpetuidad de Dios depende absolutamente de su ser, esto es de su naturaleza, ¿sí? Ah, como estamos acostumbrados, ¿no? A entender, y que es correcto, dicho sea de paso, por fe es correcto, que fue Dios quien dijo, háganse todas las cosas y todas las cosas se hicieron, ¿no? Entonces también quisiéramos, y lo dije hace un rato, pensar, o sea que Dios también en algún momento tuvo que hacerse a sí mismo, ¿no? Y no necesariamente. Dios, esa es la parte confusa de la autoexistencia de Dios, ¿sí? Entonces aquí, por eso dice, ¿no? O sea, su continuidad y perpetuidad depende absolutamente de él, esto es de su naturaleza, él, independientemente de cualquier otra cosa, ¿sí? Eh, Independientemente de Dios mismo, ¿sí? O sea, Dios no pudo decirse a sí mismo, ya, ¡pum!, existo. Simplemente existe. Repito, para lo cual eso no tiene sentido para nosotros, no tiene lógica para nosotros, ¿correcto?
sea, nuestra razón no acepta ello. Imagínense si es que no estamos hablando de nosotros, que uno, somos creyentes, y dos, tampoco somos tan entendidos, ¿no? De todo el universo. Imagínense los llamados científicos, ¿no? O sea, que ellos pues no ellos no aceptan la fe. Nosotros por fe es que aceptamos todo esto. Ellos no aceptan la fe. Entonces, por ello es que también ellos no aceptan el hecho de, no, pues esto suena más como un engaña muchachos, y que lamentablemente, sí, no debería engañar a nadie. O sea, es este pensamiento, según estoy hablando como si fuese científico, esto no debería engañar a nadie, porque este pensamiento definitivamente sí se deja notar que es un engaño. O sea, ¿cómo es que algo va a existir simplemente? ¿Sí? No, no, es imposible para nosotros. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos hablando, Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien por lo menos quiere decir, pastor, sí, yo estoy confundido, sí, siéntase libre siéntase libre de hacerlo. Estoy tratando de conducir esto de la mejor manera posible, sí, simplemente para que se entienda Dios, como dice acá, o lo leímos, ¿no? Anteriormente, Dios simplemente existe. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Sí? Y obviamente más suena como que a filosofía acá, ¿no? Estamos filosofeando acá, suena como, que, oye, sí, pues no, mejor cada quien de su versión, su opinión, y total, todos vamos a estar, qué sé yo, en alguna forma en lo correcto porque Dios simplemente existe, ¿no? Pero en fin, ¿hay alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Habrá. Siéntase cómodo de hacer. Ok, vamos entonces a continuar con esto, ¿sí? La idea es que con todo esto, sí, con este atributo, ciertamente Dios es autoexistente, ¿sí? Esto significa pues que si Dios existe sin fin, entonces, y aquí se me quedó vamos a ver. Ya. Entonces, él nunca entró en existencia y tampoco hubo una causal para su existencia. ¿Sí? Lo que hemos venido repitiendo. O sea, no hubo un momento en que Dios dijo, voy a existir. Dios simplemente existe. ¿Sí? Por eso es que, repito, a mí se me hace y todavía se me hace, ¿sí? Pero iba a decir, se me hacía tan complicado eso, porque nosotros, repito, no pensamos de esta manera. ¿Sí? Eh, de pronto estamos hablando de Dios y de este atributo, que es cierto, es correcto el atributo, pero es un atributo que quisiéramos que nos convenza un poco más, ¿no? Eh, convenza nuestra razón, pero no va a convencer a nuestra razón necesariamente, sino simplemente es por fe. Él existe y no hubo una causal para su existencia, ni siquiera él mismo. Porque uno podría decir, ¿no? Entonces Dios fue quien se causó a sí mismo, ni siquiera él, ni siquiera él. Así que tengamos esto no seamos muy cuidadosos con esto, ah, en razón a que sí decía, ¿no? Lo que podría considerarse como correcto y es correcto, pero es difícil de poder explicarlo en una manera más comprensible, ¿no? Eh, por ejemplo, atributos como Él es todopoderoso. Nos es un poquito más fácil de entender. ¿Por qué razón? Y de aceptar. ¿Por qué razón? Porque podemos por lo menos visualizar en nuestra mente, ¿no? Ok, un ser con todo el poder del universo. Ok, ya, podemos visualizar ello.
Pero esto no. O sea, esto ni remotamente podemos visualizar. ¿Cómo es algo que simplemente existe? Y estamos hablando de Dios, ¿sí? Dios tan inmenso. Y eso es lo que es Dios. ¿Sí? Eso es lo que es Dios. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? Y quizás si tenga alguna pregunta, usted posiblemente más vamos a filosofiar que otra cosa, ¿sí? Alguien con esto. No lo hay. Asegúrense, ¿sí? De que no hay. Si hay, de una vez. Ok. Él es primera causa, ¿sí? O sea, es lo primero, y por eso hay que confuso es esto, ¿no? O sea, porque cuando nosotros hablamos de lo primero, ya estamos, ya está en nuestra mente, ya está un momento en el cual eso fue primero, ¿no? Pero no me refiero a eso, ¿sí? O sea, él es primera causa, ¿sí? Él es lo primero existente en toda esta creación, en todo este universo, ¿sí? Pero siendo él sin causa, o sea, como lo dijimos también hace un rato, o sea, él no es causal de algo para su creación o para su existencia, él simplemente existe, ¿sí? Y honestamente quisiera poder hacer uso de ejemplos, pero ¿qué ejemplo podría dar? ¿Sí? Si todo tiene un inicio para nosotros, ¿no? Eh, y todo tiene una causa, ¿no? Eh, pero no Dios, él simplemente es así, simplemente es Él. ¿Sí? Él existe, simplemente existe y nadie lo hizo a Él, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos que obviamente, como lo dije también hace un momento, nos va a ayudar en el aspecto de fe, pero no en el sentido de la razón, ¿sí? O de la lógica, si usted prefiere. Simplemente estos versículos declaran ello. Estos pasajes declaran ello, pero no necesariamente nos explican ello. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Vamos entonces, y por favor, algunos de ustedes que den lectura. Éxodo 3:14, Juan 5:26 y Romanos del 11, perdón, capítulo 11, versículos del 33 hasta el 36. ¿Alguno de ustedes? Éxodo 3:14. Yo, pastor. Por favor, hermano. ¿Verdad? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ok, muchísimas gracias. Y claro, y ya hemos hablado de este versículo que en nuestra lengua como que no tiene sentido, ¿no es así? Es decir, yo soy el que soy. Bueno, todos somos los que somos, ¿o no es así? ¿Sí? Ah, pero en la lengua en la cual se escribe este pasaje, que sería la hebrea, o el libro, gran parte del Antiguo Testamento, lo que expresa es simplemente yo soy yo soy el autoexistente. Sí, yo soy el siempre presente. ¿Sí? Eh, y dijo, perdón, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Repito una vez más, en español, que yo soy, me envió, no nos ayuda mucho, pero parece que a ellos sí mucho más. Tampoco que haya sido satisfactorio, ¿no? Porque el mismo
el mismo Moisés como que dijo, o sea, que yo le digo, yo soy, me envió y ya, ¿no? Entonces, no era tan sencillo, no es tan sencillo, perdón, para nosotros. Es más, en el versículo, si usted presta atención, el versículo 15, dice, además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial en todos los siglos. Simplemente es el que existe. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Es el autoexistente. No sé si habrá una palabra mejor para describir esto, sí, pero es lo que él. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta en cuanto a esta parte o en cuanto a todo aquello que estamos nosotros viendo? Ya. Pasamos al siguiente versículo y también esto de este Éxodo 3:14 lo hemos visto en la parte de la eternidad. Y ciertamente, sí, la parte, o sea, los atributos de eternidad y autoexistencia, en alguna forma, pues se ven de la mano, ¿sí? Pero aún así creo que hay diferencias. No sé si usted ve esas diferencias. Cierto, dentro de la autoexistencia está la eternidad también, pero aquí no estamos hablando de tiempo necesariamente, sino estamos hablando de existencia, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Juan capítulo 5 versículo 26. Yo, pastor, Por favor, hermano. porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ok. Sobre todo la primera parte, ¿verdad? El Padre, refiriéndose a Dios, ¿no? En general, tiene vida en sí mismo, ¿no? Nadie se la dio, ¿sí? Simplemente, repito, y seguimos en esto, Él existe. Y eso es vida. Y acá se está refiriendo al hecho de que Jesús también pues puede dar vida, ¿no? Siendo él el hijo de Dios. Pero la idea, lo que más que nada quisiera aquí que usted preste atención es en esa parte de simplemente existe. ¿Sí? Simplemente existe. Eh, Vamos al siguiente pasaje de Romanos, capítulo número 11. ¿Sí? Capítulo número 11 en Romanos, capítulo 11, los versículos del 33 hasta el 36. Alguien dijo yo. Yo, pastor. Ya, adelante, por favor, Sí. hermano. Mire. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok. Y yo quisiera más que nada aquí concluir, ¿sí? Esta parte de los atributos, aunque todavía no vamos a terminar esta parte de los atributos, pero quisiera más que nada concluir con lo que dice en el versículo 36 al final, sí, cuando dice a él sea la gloria por los siglos de siglos, amén, encima dice, sí, o sea, sí, o sea, así sea. Entonces, lo que yo quisiera es, ¿no cree usted, hermano, que simplemente con lo que hemos visto hasta acá de Dios en cuanto a los atributos naturales, ciertamente podemos decir, oye, nuestro Dios es inmenso y sí, Él merece absolutamente toda gloria de parte nuestra? Es más de lo que nosotros pudiésemos imaginar y por lo tanto también entender y describir. Es muchísimo más.
Y qué triste, ¿no? Y a pesar de que en estos versículos no nos habla, pues, de cuán ridículos seríamos nosotros de cuestionar, de querer aconsejar y todo eso, pero aún así nos rebelamos contra Dios. ¿Ve? ¿Por qué razón nos rebelamos contra Dios? Podemos nosotros dar diferentes razones, claro que sí, pero definitivamente es porque nosotros no estamos quizás viviendo para la gloria de Él. No estamos hablando de perfección, ¿sí? O sea, todavía estamos nosotros considerando a Dios como a un Dios que no se ve y por lo tanto quizás no nos está mirando. Y por eso nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Pero entiéndase que no, nuestro Dios es imposible que a Él se le escape algo. ¿Sí? Es simplemente imposible. Lo que más bien nosotros deberíamos hacer es aprender a rendirnos a eso. Decía, ¿alguna pregunta a manera de conclusión? Sin embargo, todavía no terminamos, falta una cosita más en cuanto a esto, y de ahí sí ya pasaríamos a otra parte del tema. ¿Hay algo, alguna conclusión hasta aquí, hermanos, de parte suya? ¿Eh? Y lo que quería agregar es, el nombre Jehová significa yo soy el que soy. ¿Sí? O literalmente yo soy el autoexistente, porque es la misma raíz acá. Jehová es la misma raíz que yo soy. ¿Sí? Vienen de la misma raíz del vocablo, ¿no? Hebreo. Así que ese es Dios. Y honestamente, en mucho siento que, a ver, ¿cómo lo pongo? Al tratar de hablar de esto, mucho siento como que inadecuado, definitivamente, sí, inadecuado y como que les estoy en alguna forma haciendo perder el tiempo, no por quién Dios es, sino porque cómo me cuesta explicar esto de Dios, ¿sí? Ah, sin embargo, creo que por más erudito que alguien sea, ojalá que sí, que también esa persona piense, oye, sí, pues, ¿cómo me cuesta? ¿No? Qué grande nuestro Dios. Sí, qué inmenso nuestro Dios. Ok. Aquí simplemente una pequeña tabla, sí, para ver lo siguiente. En un lado tenemos los atributos naturales de Dios, que es lo que hemos visto nosotros hasta ahora, ¿no? Tenemos unidad, Trinidad, omnipotencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad y autoexistencia. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y en cuanto a los atributos, vamos a partir de este momento por un rato, al menos a ver los atributos morales de Dios, o por lo menos introducirnos en ello. ¿A qué nos referimos con naturales? ¿A qué nos referimos con morales? ¿Sí? Y aquí está la lista de los atributos que vamos a ver. Uno nunca puede decir que sí, ya cubrimos todos los atributos o estos son todos los atributos. Como lo dije hace un rato también, ¿se acuerdan que mencioné, ¿no? Que encontré en un libro que el autor incluía dentro de atributos naturales. ¿Qué otro atributo? ¿Se acuerdan ustedes? Esa es una prueba. ¿No se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda, hermanos? Vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Inmensidad. ¿Sí? Inmenso. Y entonces no podemos nunca decir, no, sí, todos están allí ya cubiertos, todos están allí. No, es cuestión de
también comprensión, ¿no? En cuestión simplemente de interpretación también. Unos pueden decir, no, pero su inmensidad está en su omnipotencia, por ejemplo, podría ser, pero simplemente es la forma como autores han preferido agrupar los eh, atributos de Dios, ¿no? Entonces estos son los atributos, ¿no? ¿Sí? Voy a detenerme aquí un ratito. Quisiera rápidamente preguntar a usted hasta aquí, ¿qué concepto tiene ahora de Dios después de por lo menos entender esos atributos naturales de ese nuestro Dios y que ojalá esto nos ayude a ver a nuestro Dios uno con mayor reverencia, con mayor asombro y con mayor gratitud? ¿Qué Dios es el que tenemos? ¿Alguno de ustedes que quisiera participar diciéndonos qué concepto tiene usted ahora de Dios? Mm, Entendiendo mejor estos atributos. Si es que los ha entendido mejor, ¿no? Quizás no les expliqué muy bien y quizás el concepto que ahora tiene usted de Dios es menor del que tenía antes porque la explicación no, no, no fue de la mejor. Ah, las disculpas del caso. Alguno de ustedes, hermanos, hermanos. Mm. ¿Hay alguien? ¿Que están allí? Que nuestro Padre Celestial es inmenso, grande, poderoso. Amén. Ciertamente, ¿no? Y, y esto también nos hace pensar, oye, qué triste es que muchas veces, por ejemplo, ¿no? En la práctica, al menos, permítame hacerle la pregunta, a qué o a quién teme más usted? ¿A un terremoto o a Dios? A ¿Algún nuestro valiente? Padre Celestial, nuestro Dios, Ojalá sea así, ¿verdad? Ojalá porque sea así. Eh, pero sí, muchas veces más tenemos temor por aquellas cosas que sentimos, que vemos, ¿no? Que tocamos, palpamos, ujú, que a nuestro Dios, ¿no? La muerte, ¿no? Eh, y tantas otras cosas. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra persona que quiera decir algo? Pastor, yo viendo todo lo que se ha estudiado, siento que am, que se evidencia cuán poco sabemos. O sea, que aún con esto que hemos visto, al entender que es aún más grande, entonces lo que sabemos es muy poco. Ujú. ¿Alguien más? Pero por otro lado también que ello no corte en nosotros el poder entender cuán bien estamos con Dios. Y que solo vamos a estar bien con Dios. No hay vuelta que darle aquí. Solo vamos a estar bien. O cuando estemos en las manos de Dios. ¿Alguien más? Ok, vamos. Buenas Sí, noches, pastor. adelante, hermano. Adelante, hermana Filipe. Buenas noches, hermano. Estaba un poco pensando, ¿no? Hemos visto tantos atributos de Dios que veo una santidad inmensurable, una, mm, una, no sé cómo llamarlo, explicarlo, una persona tan grande, tan sublime, y como decía Job, ¿no? Que él se comparaba como un gusano. En verdad nosotros somos tan pequeños, tan finitos, y Él es inmensurablemente grande. Y aún así, no, a veces no tenemos ni la mínima reverencia,
ni el mínimo, podría decir, respeto hacia esa grandeza, a esa inmutabilidad, a esa santidad, ¿no? Que los ángeles se tapan sus rostros, dice la palabra, ¿no? Para verlo a Él, no lo pueden ver a su cara y nosotros lo tomamos como si fuera algo pequeñito. Y todavía hay veces en nuestras expresiones decimos Diosito, ¿no? Como se suele decir comúnmente, pero yo veo un Dios inmensamente grande, temible sobremanera y de su eternidad, quizás yo lo veo como en el tiempo, ¿no? Desde que sé para adelante, pero veo en la Biblia que a los primeros padres de Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, ellos tuvieron suma reverencia para con él. Y lo peor de todo es que en mi caso, ¿no? A veces ni aprendo sobre esa reverencia. Lo único que me queda es pedirle perdón a Dios por tenerlo como lo tengo en mi memoria, ¿no? Quisiera mejorar y tener temor en gran manera para con Él. Y a través de Jesús veo que Él me ama, me comprende, porque Jesús tuvo su parte humana, ¿no? Me comprende, me ama y aún así me ayuda, ¿no? Grande es nuestro Dios, hermoso es nuestro Dios. De verdad es maravilloso entender cuánto Él hizo por nosotros. No merecemos nada, pero Él lo hizo todo por amor. Hermoso es nuestro Dios. Amén, Amén. amén. Lo que sí, hermana Filito, la manera de... no, no es advertencia. Se me fue la palabra. Manera de que tengas cuidado, ¿no? Simplemente, o tengamos cuidado. Porque a veces, bien dices, ¿no? Le decimos Diosito. No se te ocurre, hermana, ir a la iglesia el domingo y decir, ay, Diosote, muchísimas gracias por... como ya nos damos cuenta que no es un Diosito, no vamos a estar Diosote. Ah, Yo creo que simplemente, no. simplemente es Dios, ¿verdad, hermana? Simplemente es Dios. Amén. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Y qué triste es, sí, sabiendo cuán grande nuestro Dios es, cuán inmenso nuestro Dios es, cómo nos cuesta humillarnos a Él, ¿no? O delante de Él, cómo nos cuesta a nosotros. En realidad, ya entendiendo lo grandísimo que Dios es y que ese Dios es nuestro Padre, ¿sí? Eso debería a nosotros ayudarnos a comprender que no tenemos que estar siendo guiados ni por nuestros sueños, nuestros anhelos, tampoco temores, aún tampoco necesidades, sino simplemente por ese Dios. ¿Sí? Y recuerde, hemos visto lo natural de Dios. ¿Sí? Dios mediante, ya no quizás esta noche, pero a partir de la próxima semana vamos a ver los atributos morales en él y en ese estudio vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? ¿Por qué se usan esos adjetivos para diferenciarlos? Así que ciertamente grandísimo nuestro Dios es. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué quiere decir algo? Pastor, disculpe, le decía, compartí con mi mamá que personalmente me parece muy genial que nuestro Dios sea así, porque a la vez nunca va a ser suficiente nuestra vida para llegar a conocerlo del todo. O sea, sabemos que tenemos toda una vida para conocerlo y aunque alguien lo conozca muy joven, igual va a tener toda su vida para seguir conociendo algo de Dios. Entonces es muy bonito. Y que dicho sea de paso, vamos a llegar a hacerlo. No en este lado de la eternidad, sino en el otro lado de la eternidad, con Jesús. Así que qué hermoso. Así que siempre tenga usted presente lo mejor para el creyente todavía está por venir. ¿Ok?
Y no está aquí, no está aquí, sino está en Jesús. ¿Sí? Y que tengamos eso muy presente. Hay algo que antes de despedirnos, sí quisiera mencionar. Hoy día, ¿qué estamos hoy? 22, ¿correcto? 22. Dios mediante, el próximo martes 29, si nos reunimos, el martes 5, Dios mediante, de septiembre también, pero el martes 12, sí, el martes 12 de septiembre juega Perú. Y cuando juega Perú, todos se detienen. No, no, no. Les dije y le agradezco a Dios que Dios mediante voy a ir al partido, no al juego. Dios mediante voy a ir al juego. Así que no tenemos que decidirlo hoy, pero vaya pensando quizás esa semana, esa semana del 12 es martes, si pudiésemos reunirnos el lunes de esa semana, ¿sí? Por esa ocasión, nada más. Piénselo, la próxima semana ya lo definimos, aunque sé que posiblemente no va a pensar más sobre ello, pero igual tengo que decirlo, ¿no? De esa forma. Y el próximo martes, Dios mediante, ya lo definimos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna petición en oración, hermanos, en estos momentos?